Buenos días. Lo primero que quiero decir es que para un mexicano siempre es un placer enorme ser tan bien recibido como nos ocurre en Chile cada vez que estamos aquí. En segundo lugar, quiero decir que cuando recibí la invitación de Chantal Signorio para estar con ustedes el día de hoy, acepté de inmediato por varias razones. La primera es porque el entusiasmo de sus comunicados, los objetivos del festival, son extraordinariamente atractivos, especialmente por dos razones. Uno, porque significa tratar de hacer de la ciencia parte de la cultura latinoamericana, cosa que creo que es muy importante. Y en segundo lugar, porque estoy convencido, como alguna vez lo dijo Carl Sagan, el famoso astrónomo, que hacer difusión cultural es finalmente democratizar la idea de la ciencia, hacer de la ciencia un patrimonio común, que también creo que es una tarea pendiente en toda Latinoamérica. Y en cuarto lugar, acepté porque la idea de Puerto de Ideas me pareció extraordinariamente fascinante. Me pareció fascinante por el título mismo, porque antes la gente no navegaba por internet, antes la gente navegaba en veleros, en barcos, en pequeños botes. Y si ustedes se fijan en la historia de la humanidad, los puertos siempre fueron sitios absolutamente extraordinarios que servían para que las grandes ideas se difundieran en distintas culturas. Hay dos pinturas que para mí demuestran esto de una manera perfectamente clara, que son las pinturas de Rembrandt, en donde puede uno ver cómo en Ámsterdam coincidían musulmanes, judíos, protestantes, católicos, ateos incipientes, que claramente hicieron de Ámsterdam un sitio abierto en donde quienes huían de la represión en otras partes de Europa se localizaban allí. Y el otro caso extraordinario que refleja indirectamente lo que pasaba en puertos maravillosos es el de Venecia. Uno no puede entender, por ejemplo, los colores que usa Tiziano si no sabe que Venecia en realidad representaba un puerto en donde entraba en Europa las ideas que venían de Bizancio, del Imperio Otomano, de Oriente. Y en ese sentido yo creo que la idea de presentar un festival que se llame Puerto de Ideas significa precisamente esta conexión, ahora si quieren en espacios virtuales en lugar sobre los mares, de comunicarnos entre nosotros y compartir ideas que pueden cambiar de una manera radical nuestros puntos de vista. Lo que voy a hacer el día de hoy es precisamente platicarles de la forma en la que una serie de ideas que fueron desarrolladas por Charles Darwin han sido modificadas y nos dan ahora un panorama absolutamente extraordinario de lo que es la evolución biológica. Como todos ustedes saben, Darwin publica en 1859 un libro absolutamente extraordinario que se llama El origen de las especies. En esta imagen de Darwin que me encanta, que está en la National Portrait Gallery en Londres, Darwin aparece como un anciano venerable, reflexivo, profundo, que lo era, pero a todos se nos olvida que en realidad fue un estudiante muy malo, pésimo estudiante de medicina, que cuando el padre se dio cuenta que no iba a funcionar como un médico, decidió cambiarlo a estudiar, bueno, ya que no servía para medicina, aunque fuera para párroco, aunque fuera para sacerdote, lo cambian a la Universidad de Cambridge y él ahí termina, no sin muchos honores, la carrera de predicador. Pero un tío que estaba perfectamente consciente de cuáles eran las habilidades de Darwin, cuáles eran los intereses, lo conecta con el capitán Fitzroy y lo embarcan en el Beagle en un viaje que dura más o menos 5 años. Los chilenos tuvieron la suerte de tener a Charles Darwin aquí varias veces. Las descripciones que él hace sobre los fósiles, sobre los temblores, no se podía describir otra cosa en Chile, evidentemente, son absolutamente extraordinarios. Pero lo que muchos no saben es que en realidad Darwin la pasó muy mal en ese viaje a bordo del Beagle. Darwin detestaba navegar y para él el mayor placer era llegar a un puerto, desembarcar, y si uno hace el cálculo que alguna vez se me ocurrió
hacerlo, de cuánto tiempo estuvo en tierra y cuánto tiempo estuvo en la mar, se da uno cuenta que pasó solamente 1 año y medio a bordo del Beagle y el resto del tiempo lo pasó en exploraciones, sobre todo en tierra firme o en las islas cuando llegaba a ellas. Y Darwin dejó testimonio de esto. En el febrero de 1836 le escribe a su primo que sí hizo una buena carrera como predicador, una carta en donde le dice: detesto todas y cada una de las olas del océano con un odio que tú, que solamente has contemplado las aguas del mar desde la orilla, nunca comprenderás. No creo ser el único que tiene este odio a la navegación. Estoy seguro que hay muy pocos marineros que disfruten de su oficio. Lo cual muestra que esta imagen de la gente que disfruta los grandes viajes de exploración no necesariamente corresponde a la realidad. Pero lo que sí es cierto es que Darwin, que era extraordinariamente perspicaz, que era extraordinariamente tenía una obsesión con la metodología, que era extraordinariamente observador, ya en el Beagle, a bordo del Beagle, por primera vez escribe algo donde sugiere que efectivamente las especies están evolucionando. Y él dice en las famosas notas ornitológicas que las escribe justo cuando el Beagle está dejando las Galápagos, dice: si hubiera alguna validez para estas ideas de la zoología de los archipiélagos, entonces claramente estos hechos estarían sovacando la idea de la estabilidad de las especies. Darwin regresa a Londres, encuentra rápidamente que se tiene que casar. Él, como era muy sistemático, en una hoja de papel pone en un pedazo casarse, no casarse, y dice: bueno, si no me caso, iré a México, me compraré un perro, montaré tanto como pueda, estudiaré geología. Si me caso, entonces buscaré una casa en donde dedicarme a hacer algo así como profesor de universidad. 2 veces escribió esto, encontró a una pareja perfecta en su prima Emma Wedgwood y eventualmente se mudó a Down porque era una familia, como dicen los ingleses, que tenía private means, tenían private purse, tenían los recursos suficientes para no tenerse que preocupar por entregar informes al CONICYT o al CONACYT, no tenía que preocuparse por tener que dar clases, no tenía que preocuparse por hacer otra cosa más que reflexionar, hacer experimentos y darle una cierta sistematización a todas las ideas que había desarrollado. Y ya en la casa de Down, Darwin escribe estos textos que no son fáciles de leer, pero si ustedes se fijan, aquí está anotada y borrada la palabra Malthus, porque Darwin descubre la lectura de Malthus, el famoso predicador preocupado por la sobrepoblación, y a partir de aquí, adaptando las ideas que vienen de otra disciplina, que es la sociología, si ustedes lo quieren ver así, Charles Darwin se da cuenta que las poblaciones están creciendo mucho más rápidamente que lo que los recursos ambientales les pueden proporcionar. Y efectivamente, siempre en Down, en una cosa que llamamos el cuaderno E, Darwin dice: bastan 3 principios para explicar todos. Los nietos se parecen a los abuelos, es decir, hay un cierto fenómeno hereditario, la tendencia a sufrir pequeños cambios, especialmente cambios físicos, y una fertilidad excesiva en proporción a lo que pueden proveer los progenitores. Es decir, las poblaciones crecen más que los recursos. Y en este esquema, al que desafortunadamente me di cuenta que se cayó la referencia, pero viene de la red, ven ustedes cuál es la idea básica de Malthus que Darwin va a tomar. Las poblaciones crecen exponencialmente, los recursos crecen de manera lineal, y lo que Charles Darwin va a decir es: bueno, como no va a haber recursos ambientales, de alimento, de espacio, etcétera, para todos, evidentemente va a haber una selección de las poblaciones. Aquí hay que decir que Malthus se había equivocado, porque Malthus tenía esta gráfica de crecimiento de las poblaciones, la había hecho a partir del crecimiento de la población estadounidense, y en el siglo XVIII había una enorme inmigración de europeos hacia los Estados Unidos, y en realidad lo que Malthus estaba describiendo era la manera en que la migración estaba aumentando el número de estadounidenses y no necesariamente el número
número en que se reproducían, la rapidez con la que se reproducían. Pero aquí rápidamente Darwin ve esta idea, la asume y entonces finalmente en 1842 escribe lo que es el primer borrador sobre su libro de selección natural. Darwin estaba convencido de que se podía morir en cualquier momento, era un hipocondríaco muy profesional y Darwin en realidad lo que hace es escribirle una nota a su mujer, a Emma, donde le dice: te dejo estas 100 libras esterlinas, que era una buena cantidad en la época, para en caso de que me muera, con esto tú garantices que mi manuscrito se ha leído, se ha publicado y mis ideas no se mueran conmigo. En realidad Darwin tardó mucho tiempo en morirse, pero tardó más tiempo en realidad en escribir, darle forma al libro de El origen de las especies. Ahora, ¿cómo funciona la selección natural? Déjenme explicarlo con este dibujo que viene, y esto es muy raro, de un artículo que publicó en 1950 Dobzhansky, refiriéndose a cómo crecen las bacterias. Él pone como ejemplo en su texto una Escherichia coli, que es una bacteria común y corriente que todos tenemos en el tracto digestivo, que es una bacteria muy común, y lo que dice Dobzhansky es, bueno, la bacteria se va a reproducir por bipartición y se va a seguir reproduciendo, etcétera, pero puede aparecer una bacteria por azar que tenga la capacidad de resistir a un antibiótico. Lo que Dobzhansky va a decir es, como no hay ningún antibiótico en el medio, esto no es una presión de selección que favorezca a esta cepa en particular sobre los demás, y esta mutante simplemente se va a diluir, va a desaparecer en la población. Pero ¿qué pasa si nosotros aplicamos la penicilina? Bueno, todos ustedes saben que la penicilina es un antibiótico muy poderoso, que su uso, de hecho, ahora lo tenemos muy regulado por el problema de la resistencia a los antibióticos, y sabemos que la penicilina en realidad puede matar a muchas bacterias y tiene este grupo químico que llamamos un anillo lactánico. Bueno, si le aplicamos nosotros penicilina a la población de bacterias que está creciendo, evidentemente las no resistentes van a morir y las que sí son resistentes por casualidad, que tenían la resistencia previa al antibiótico, se van a multiplicar. Y aquí viene lo que para mí es una de las ideas más radicales de la evolución biológica, más radicales de Charles Darwin. Esa es la idea que en realidad aterró a los conservadores de su época, el hecho de que la selección natural no tiene ni metas ni objetivos, solo resultados. La selección natural no nos lleva a mejores organismos, la selección natural no está previendo seres más inteligentes, seres más adaptados. La selección natural solamente produce hechos, y esta diversidad biológica, una vez que atraviesa el filtro de la selección natural, simplemente me está adaptando en condiciones específicas a los organismos. Bueno, Darwin en realidad describe esto con un detalle enorme en el libro de 1859. Es un libro que es absolutamente legible, absolutamente maravilloso. Darwin tenía lo que Henry James, el autor estadounidense, llamó The Felicity of Style, escribía de una manera absolutamente espléndida, pero a mí en particular me gusta mucho esta página de los manuscritos de Darwin que pueden encontrar en la red, en donde él dibuja, como pueden ver aquí, lo que sería el mecanismo de la evolución. Él dice, tengo 3 especies hipotéticas que están representadas con estas líneas gruesas, y si yo comparo la embriología, la conducta, la anatomía, el registro fósil, la distribución geográfica, me voy a dar cuenta que estas 2 especies descienden del ancestro que compartían con esta especie actual, y entonces Darwin lo que hace es dibuja con líneas punteadas lo que puede ser el pasado de estas 3 especies. En la iconografía occidental, líneas punteadas significa una posibilidad, no una afirmación categórica. Y se dan ustedes cuenta que cada vez que hacemos una genealogía, sea de nuestras familias o sea de una especie, o trazamos la filogenia de un grupo biológico, estamos presentando una posibilidad que puede estar equivocada, especialmente cuando uno hace las historias familiares, porque de repente aparecen primos que no sabe uno bien a bien de dónde salieron, pero toda buena familia tiene esqueletos en el closet, y eso es bien sabido. Pero entonces el punto aquí es que Darwin se está dando
cuenta que lo que está diciendo es que las especies divergen, los organismos divergen a partir de ancestros comunes. También se dan cuenta ustedes de la pésima letra que tenía Charles Darwin. Charles Darwin fracasó como estudiante de medicina, pero preservó la letra de cirujano hasta el fin de sus días. Hay partes que no podemos leer, hay partes que tenemos que adivinar. Ahora, Darwin, si ustedes leen los cuadernos de viajes y leen El origen de las especies y leen sus libros, verán que está pensando siempre en plantas y animales. Había microscopios y Darwin los utilizaba, pero los grandes ausentes en la obra de Charles Darwin son los microorganismos. Y eso vino a ser resuelto muy rápidamente por un seguidor extraordinariamente fiel que tuvo Charles Darwin, Ernest Haeckel, que fue probablemente su principal difusor y que de hecho es el responsable de haber difundido las ideas de Darwin en libros espléndidos como La historia de la creación, que fue traducido al español y fue uno de los principales responsables de que las ideas de Darwin llegaran a Chile como al resto de Latinoamérica. Tenemos una deuda intelectual con la espléndida manera en que Haeckel estaba describiendo y desarrollando la teoría de Darwin. Ahora, lo que Haeckel hace en este libro de La historia de la creación es absolutamente revolucionario. Si ustedes van al mercado de Antofagasta, al mercado de la Ciudad de México, verán que las marchantas, supongo que usan el mismo término en Chile, no usan el mismo término, bueno, las vendedoras, los vendedores, las marchantas les decimos en México, tienen una idea muy clara de la taxonomía. En una parte del mercado están todos los productos animales y en otra parte están todos los productos vegetales. Y si ustedes se dan cuenta, los productos animales están divididos rápidamente en los productos del mar y en los productos de tierra. Y en los productos animales de tierra está la sección del cerdo, la sección de terneras, la sección de vacas, etc. En los productos que vienen del mar tenemos la división entre los mariscos, los peces, etc. En los productos vegetales, las marchantas, los vendedores en los mercados tienen una sección de frutas y una sección de verduras. Y el gran error taxonómico que se comete en todos los mercados del mundo, en todos, lo mismo en Estambul que en Antofagasta, lo mismo en Washington que en Sudáfrica, es que los hongos siempre están puestos con las verduras. Una nota que tienen que tomar en cuenta los vegetarianos es que lo más parecido a un animal que hay en la biosfera son precisamente los hongos. De manera que se dan cuenta que aquí lo que estamos viendo en la clasificación tradicional de plantas y animales o en la división taxonómica que vemos en los mercados es una división absolutamente binaria. Lo que hizo Haeckel fue, en primer lugar, decir hay un tercer reino. Y ese tercer reino es el de los microbios. Pero fue todavía más radical porque Haeckel, que era un evolucionista absolutamente comprometido con las ideas de Darwin, dice, en realidad los microbios son los ancestros de las plantas y animales. Y como Haeckel tenía una acuciosidad enorme cuando observaba el microscopio, rápidamente lo que va a decir es, hay dos grandes tipos de microbios. Los Monera, que van a ser las bacterias, aquellos microbios que cuando veo al microscopio no les veo un núcleo muy definido, y los demás microbios en los que sí veo cuando menos una membrana nuclear. A los Monera, que él asigna en términos generales a las bacterias, nunca les dio una frontera muy definida. En toda Latinoamérica, en todo el mundo sabemos cuál es el riesgo político de no tener una frontera muy definida. Pero en términos taxonómicos, Haeckel no fue tan consistente como nos hubiera gustado, pero ciertamente agrupó en términos generales a las bacterias, a los organismos sin núcleo. En los Monera supuso que de allí se desarrollaban los protistas y eventualmente de allí plantas y animales. Había un esquema de 4 reinos biológicos, si me permiten ponerlo en esos términos. Bueno, Haeckel tuvo una influencia enorme, como les digo, hasta principios del siglo XX su obra era una lectura obligada para los naturalistas, pero desde finales del siglo XIX se había dado un fenómeno intelectual muy peculiar, y es que
muchos aceptaban la idea de la evolución, pero la mayor parte de la gente se oponía a la posibilidad de la selección natural. En buena medida los responsables de esto eran los físicos, no les estoy reclamando nada, pero los físicos decían que la Tierra no era lo suficientemente vieja como para que el proceso de acumulación de cambios fuera tal que hubieran divergido los organismos. Y entonces lo que se desarrolla como una explicación alternativa a la selección natural eran el mutacionismo, cuando Mendel descubre, cuando más bien se redescubren los trabajos de Mendel y la gente se percata que con una mutación puede haber cambios morfológicos, fenotípicos, decimos en biología muy obvios, y a la simbiosis. Y curiosamente, y este es uno de los puntos que les quisiera transmitir, las ideas científicas tratamos de que sean lo más objetivas posibles, que sean aceptadas por todas las personas en todo momento sin ninguna dificultad, si tienen pruebas que las apoyan, pero en realidad la ciencia se desarrolla en contextos sociopolíticos muy específicos. Y por ejemplo, en el caso del Imperio ruso, el darwinismo siempre se desarrolló sin Malthus. En 1864 se tradujo por primera vez Charles Darwin al ruso y los comentarios de los grandes naturalistas rusos era el desdichado pastor Malthus y el gran naturalista Darwin. Qué forma tan sorprendente e inesperada de combinar dos nombres, porque el darwinismo en Rusia nunca tuvo la idea de la competencia que justificó finalmente al capitalismo y a la expansión imperialista del siglo XIX de las grandes potencias europeas. El darwinismo en Rusia era visto como una suerte de cooperación, como reflejando una suerte de cooperación entre los organismos. Y el mejor ejemplo de ello es nada menos que el príncipe Kropotkin, que estudia la simbiosis biológica, después de haber pasado mucho tiempo en Siberia, estudia la simbiosis biológica como un ejemplo de cómo buscar sociedades más equilibradas y más justas. Yo debo decir que tengo un punto muy débil hacia los anarquistas y por eso siempre me gusta mencionar el caso de Kropotkin, y además en Chile, al igual que en México, hubo una extraordinaria tradición anarquista que fue extraordinariamente reprimida, tanto en Chile como en México, por gobiernos que les costaba mucho trabajo aceptar esa visión tan radical. Pero lo que es interesante es cómo Kropotkin afirma muy categóricamente la idea de que la asociación de organismos que buscan las mejores maneras de combinar las necesidades de los individuos con las de la cooperación para el bienestar de la especie. Es decir, se dan cuenta que para Kropotkin, como para la mayor parte de los naturalistas rusos, darwinismo no significa una competencia despiadada entre los miembros de una población o entre distintas especies, sino la posibilidad de cooperación. Esto va a coincidir con que en el siglo XIX el desarrollo de los microscopios lleva a la gente a percatarse de que en las plantas la fotosíntesis se hace en cloroplastos y pueden ver ustedes en estos dibujos que vienen de 1882 cómo la gente describe cómo los cloroplastos se dividen por bipartición, igual como se dividen las bacterias. Y en un arranque de audacia científica verdaderamente excepcional, en Rusia distintos pensadores llegan a la propuesta de que las especies evolucionan por simbiosis. Merezhkovsky, en 1910, propone dos orígenes distintos para la vida, los Monera y los biococos. Dice que hay una primer simbiosis que da origen a las mitocondrias, que son esos pequeños organelos en el interior de las células eucariontes donde se lleva a cabo la respiración, y esto va a dar origen, él va a decir, a los protozoarios, radiolarios, etcétera, y eventualmente a los animales. Una segunda simbiosis da origen a las algas, porque estas haplobacterias, como él las llama, son los ancestros de los cloroplastos, y esto va a dar origen eventualmente a las plantas, y los organismos que donaron a los ancestros de mitocondrias y de cloroplastos van a dar origen a los animales, a los hongos. En el caso ruso,
Las ideas de Merezhkovsky fueron rechazadas por el Estado soviético porque decían, está en contra del darwinismo, el darwinismo es uno de los grandes sustentos ideológicos del materialismo histórico y por lo tanto tiene que estar mal. Y en Estados Unidos, Walling, que era un anatomista que se dedicó a examinar la propuesta de del origen bacteriano de las mitocondrias y que se equivocó porque cometió una serie de errores metodológicos, fue sin embargo criticado por sus colegas estadounidenses, no por los errores de laboratorio que habían cometido, sino porque en los años 30 dijeron, proponer que los organismos funcionan por simbiosis es una sugerencia comunista que no cabe en la biología contemporánea. De manera que se dan cuenta que los que defendían la simbiosis en Estados Unidos eran acusados de radicales de izquierda, los que defendían la simbiosis en la Unión Soviética eran acusados de antisoviéticos porque estaban proponiendo la cooperación como un mecanismo alterno de la evolución. Estas ideas prácticamente desaparecieron en Occidente. Prácticamente nos olvidamos de ellos durante muchas décadas, excepto por el caso de Edmund Wilson, un personaje absolutamente excepcional, un estadounidense que era un microscopista notable, que publica en 1897 un libro sobre la célula, el desarrollo embrionario y biológico y la herencia, y este libro era citado todavía en los años 50 en muchas universidades estadounidenses. Wilson era un hombre con una visión extraordinariamente cosmopolita, había estudiado en Suiza, conocía muy bien la literatura científica europea e hizo algo que es lo mismo que hace el Festival de Puerto de Ideas, es traer sugerencias, hipótesis, ideas de otras partes y promoverlas, que es finalmente una labor de catalización del pensamiento científico y filosófico. Y haciéndolo así, Wilson se topa con que su libro hasta los años 50, después de varias ediciones, era leído en algunas universidades. En un momento en el que la gente empieza a decir la gran división entre los seres vivos no es entre plantas y animales, sino entre procariontes, los organismos como las bacterias que carecen de una membrana nuclear definida, en donde el DNA flota más o menos libremente en el interior de la célula, y los organismos eucariontes que tienen cuando menos una membrana nuclear. Una de las estudiantes que aprendió tanto las ideas de Wilson como esta división entre procariontes y eucariontes era Lynn Margulis, una joven bióloga de la Universidad de Chicago que estaba estudiando la licenciatura en biología, que terminó a los 16 años, se fue a México a hacer etnobotánica en Tepoztlán, un pequeño pueblo cercano a la Ciudad de México, y que tenía una fascinación enorme por la evolución. Cuando ella ve esta división tan tajante que ya empezábamos a reconocer entre eucariontes y procariontes y se entera de las ideas de Wilson, rápidamente emprende como uno de sus proyectos de vida el desarrollo de estas ideas. Y como resultado de ello, Lynn Margulis propone que las células eucariontes son resultado de la asociación simbiótica de procariontes. Lynn escribe un manuscrito que se llamaba El origen de las células mitóticas, y los que hacen investigación aquí lo van a entender la sorpresa que nos despierta saber que Lynn mandó su manuscrito a 14 revistas y en 14 revistas fue rechazado. La idea era tan radical que había gente que pensaba que no valía la pena siquiera discutirlo. Uno de los rechazos, alguna vez ella me mostró las cartas, pero le prometí que nunca había dicho quién había escrito eso. Le escribió diciéndole que el papel de la mujer estaba en la cocina y en cuidar a sus hijos y no en estar proponiendo teorías extrañas sobre la evolución de las especies. Pero finalmente, empujada por John D. Bernal, el cristalógrafo que fue el maestro de Rosalind Franklin y de Francis Crick, Lynn me envía su texto al Journal of Theoretical Biology, cuyo editor Daniel era un hombre con unos horizontes intelectuales maravillosos, y el artículo es publicado. El artículo es publicado y se convierte en una propuesta contemporánea, absolutamente sustentada en todas las observaciones de la época, con las mejores evidencias disponibles y en un contexto, como vamos a ver, planetario,
comentario de lo que significa la evolución celular. Bueno, hay algo que quisiera hacerles notar porque me parece que es importante. Supongo que aquí conocen la revista Hola, ¿no? Se lee por casualidad, ¿no? por pura casualidad, en el consultorio de los dentistas o cuando va uno a cortarse el pelo. Y la revista Hola siempre se empeña en describir cuáles son las relaciones familiares de los personajes que están allí. A mí eso me irrita mucho, no creo que la vida privada hay que discutirla, pero Lynn Margulis firmó como Lynn Sagan, porque en esa época estaba casada con Carl Sagan, el famoso astrónomo. Y esta boda significó para Lynn Margulis la introducción al mundo de los astrónomos, pero no de cualquier astrónomo. Carl Sagan tuvo un mérito intelectual especialmente importante, y es que es el primero que recupera la idea de la planetología como una disciplina válida y hace algo que es absolutamente excepcional. Empieza a aplicar los métodos que usan los geólogos para describir la historia, las características de la superficie de nuestro planeta a otros planetas del sistema solar, en un momento en que empezábamos a disponer de fotografías muy buenas gracias a la NASA. Y entonces Lynn Margulis se ve rápidamente introducida a partir de una relación familiar a un mundo en donde la evolución de los planetas es vista como algo normal. Lynn resultó ser una pupila más sorprendente como científica, hay que decirlo, que Carl Sagan, pero se dan cuenta que se movía en un momento realmente especial de la ciencia a nivel general y en particular en Estados Unidos. Y lo que Lynn Margulis va a proponer, y esa es la primera sugerencia que hace, en un artículo que se volvió famosísimo en toda Latinoamérica, publicado en el Scientific American, que fue traducido, y lo que Lynn Margulis va a decir es, en lugar de que haya competencia entre un hospedero que está haciendo fermentación y bacterias que respiran, las bacterias van a entrar probablemente para comerse a este hospedero, no van a ser digeridas y la evolución va a favorecer aquellas que se transforman en mitocondrias, es decir, aquellas que están respirando. Y la asociación de este consorcio de microorganismos con espiroquetas va a permitir que se desarrollen los llamados flagelos eucariontes, y de aquí vamos a salir los animales, y luego una tercer simbiosis con algas verde azules, que es el nombre que ella le está dando, va a permitir que aparezcan los microorganismos con capacidad de hacer fotosíntesis. Ahora, ella presenta la idea en este artículo del Scientific American, presenta la idea en su artículo del Journal of Theoretical Biology, pero el rechazo fue absolutamente extraordinario. ¿Cuáles fueron las causas científicas por las que fue rechazada? Bueno, en primer término, porque los microbios eran vistos por muchos como agentes patógenos, no como ancestros de los organismos actuales. Se dan cuenta que la herencia de Pasteur nos hace vacunarnos, nos hace lavarnos las manos antes de comer, nos hace usar condones, etc. Vemos a los microorganismos siempre como patógenos, hay que tener cuidado con los microorganismos. Bueno, lo que Lynn Margulis estaba diciendo, no, recuperemos la tradición de Haeckel, en donde los microbios en realidad son ancestros de las plantas, los animales y los hongos. En segundo lugar, para ese momento, el neodarwinismo ya era una teoría extraordinariamente potente, y para los neodarwinistas clásicos la fuente básica de diversidad biológica en las poblaciones eran las mutaciones. Y aquí de repente llega una muchacha audaz, sin las credenciales de alguien que haya estudiado las plantas o los animales fósiles o actuales, y dice, no, pues fíjense que la simbiosis también genera diversidad. Y en tercer lugar, y esto es fascinante desde el punto de vista ideológico, a partir de 1953, con el modelo de la doble hélice, lo que va a ocurrir es que rápidamente la gente va a tomar una actitud reduccionista que nos concentra en lo que está pasando con los ácidos nucleicos. A partir de 1953, como alguna vez dijo don Ramón Margalef, el famoso ecólogo catalán, el famoso ecólogo español, los biólogos se dividieron en biólogos de bata y biólogos de bota. Y a los biólogos de bota, los biólogos de campo recibían cada vez menos recursos, había menos cátedras, menos estudiantes, menos becas, menos laboratorios, y todo se concentró en la biología molecular. Y de repente aquí aparece alguien que está diciendo, no basada
en la biología molecular, sino en la morfología y en la fisiología, que en realidad hay que ver a la simbiosis como un mecanismo esencial en los procesos evolutivos. Estas eran las críticas que recibía Lynn Margulis, pero también tenía una serie de apoyos que eran absolutamente tajantes, irrebatibles. Si uno se fija en Clamidomonas, que es un alga unicelular que tiene la mancha óptica que pueden ver ustedes aquí, este color rojo, que la permite orientarse hacia donde hay luz. Y si uno se fija en las mitocondrias o en los organelos de las algas rojas o de cualquier organismo unicelular que haga fotosíntesis, uno ve claramente que los cloroplastos efectivamente no solo tienen DNA, sino que se reproducen como bacterias, se reproducen exactamente igual como uno esperaría que se reprodujera un procarionte. Si uno se fija en las mitocondrias, pasa exactamente lo mismo. Las mitocondrias no sufren mitosis y meiosis. Los humanos, por ejemplo, tenemos mitocondrias que heredamos de la línea materna, esencialmente. Si algún sentido tiene la celebración del 10 de mayo, es que somos más hijos de las mamás que de los papás. Tenemos la mitad de nuestros cromosomas en el núcleo que viene de la madre, la mitad del padre, y además tenemos todo el DNA de las mitocondrias que viene por el lado materno. Y las mitocondrias se reproducen, como pueden ver ustedes también, exactamente como si fueran bacterias. Pero además Lynn Margulis hizo notar algo que para un microscopista era perfectamente evidente. Si yo me fijo en la distribución espacial de los organelos celulares, se dan ustedes cuenta que las mitocondrias están adentro de una suerte de vesículas de las células y que los cloroplastos están exactamente en la misma situación. ¿Tendrán otro señalador, otro apuntador? No sé cómo le digan. Perdón, tendrán otro porque la batería ya está dando de sí. Si ustedes se fijan, en realidad las mitocondrias y los cloroplastos, gracias, están afuera de la célula. Déjenme poner un ejemplo. Yo traigo algunas monedas, algunos objetos en la bolsa del pantalón. Pero si ustedes se dan cuenta, la bolsa del pantalón es una invaginación de la superficie del pantalón. Si ustedes se dan cuenta, en realidad las monedas y los objetos que traigo en la bolsa están simplemente en un doblez que tiene el pantalón. Y lo mismo pasa con el desayuno de hoy en la mañana. La digestión es tan agresiva que en realidad la mayor parte de la digestión es extracelular. Somos como tubos que desayunamos huevos revueltos, expulsamos los desechos, pero se dan cuenta que lo que desayunamos está afuera. Por eso podemos vomitar, por eso podemos defecar, por eso las monedas en realidad están afuera del pantalón. Y lo que Lynn Margulis está insistiendo al ver la anatomía de las células es que las mitocondrias y los cloroplastos están adentro de invaginaciones de la membrana de las células. La idea es absolutamente radical, es perfectamente clara para alguien que vea, que use el microscopio y vea las células como quien ve una jirafa o como quien ve un helecho, observando al organismo y no nada más observando las moléculas, y se dan cuenta que esta es una demostración muy clara de una situación topológica que apoya las ideas del origen externo de mitocondrias y cloroplastos. Pero además, Lynn Margulis propone sus ideas en un contexto absolutamente fascinante, en un contexto sociopolítico extraordinario en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en la década de los 60 había un cambio extraordinario en el aparato científico e intelectual de los Estados Unidos. En primer lugar, se dieron la modificación de las políticas de financiación de la investigación científica con la fundación de la National Science Foundation. Esto lleva a que entre mucho dinero a las universidades, a que se desarrollen los laboratorios y empieza de repente una generación nueva que habían sido educados muchos por científicos europeos que habían inmigrado a los Estados Unidos y encuentran puestos, encuentran posiciones, encuentran laboratorios, encuentran contratos. Y en tercer lugar, las ciencias planetarias se desarrollan extraordinariamente gracias a la NASA. ¿Por qué? Porque en 1957
Los Estados Unidos se quedan absolutamente golpeados con la puesta en órbita del Sputnik, el primer satélite soviético, y se dan cuenta que esto significa que están muy atrasados, no solo en la Guerra Fría, sino que también están atrasados en la enseñanza de matemáticas y de ciencia. Y la reacción fue extraordinaria, porque lo que hicieron fue invertir una enorme cantidad de dinero en la difusión de la ciencia, en la promoción de nuevas carreras científicas y en la creación de la NASA, que en realidad nos empezó a dar mucha información sobre la Tierra misma. Pero además la década de los 60 coincide, y esto es absolutamente maravilloso, con una nueva visión del planeta. En primer lugar, Beckner y Marshall, que eran dos geofísicos. Beckner es el fundador del Año Geofísico Internacional, que en Chile fue especialmente importante con la creación, por ejemplo, de las estaciones en la Antártida que ustedes tienen. Beckner y Marshall lo que dicen es, tenemos una atmósfera muy peculiar. La atmósfera de la Tierra tiene una enorme cantidad de oxígeno y este oxígeno es producto de la actividad microbiana. Pero independientemente de las propuestas de Beckner y Marshall, Elso Barhorn y Preston Cloud, que eran muy amigos de Lynn Margulis, dicen, a ver, el registro fósil de los microorganismos se extiende hasta atrás, hasta unos 3.000 millones, 3.500 millones de años. Y la conclusión es decir, bueno, el planeta muy rápidamente, luego de que se forma, permite la aparición de la vida, los metabolismos microbianos empiezan a cambiar los sedimentos, empiezan a cambiar rápidamente la composición de la atmósfera, y en este contexto lo que hace Lynn Margulis es maravillosa. Todos los biólogos de su generación estaban viendo hacia el interior de las células, estaban viendo el DNA, el RNA, la síntesis de proteínas, y Lynn Margulis lo que hace es ver las células en el contexto planetario. Y como resultado de eso va a publicar un libro absolutamente extraordinario que se llama The Origin of Eukaryotic Cells. Es un libro que se convierte rápidamente en la lectura de muchos de los evolucionistas, pero luego en 1981, hace apenas unos 50 años, si lo quieren ver así, 40 años, no, 50 años de hecho, publica este segundo libro que se llama Symbiosis in Cell Evolution, que es una obra maestra del pensamiento evolutivo. Como éramos muy amigos, Lynn y yo, como tuve el privilegio de ser muy amigo de ella, recuerdo que estaba yo en Barcelona de profesor invitado, fui al correo, porque me habló por teléfono para decirme, ya tu libro tiene que estar allí, abrí el libro, me acuerdo, a las 11 de la mañana, en el jardincito que está frente a la Universidad Central de Barcelona, y a las 12:15 de la noche cerré el libro. Lo leí completo, seguido, de inmediato, porque Lynn no solo escribía muy bien, era una escritora extraordinariamente articulada, sino que además combinaba detalles morfológicos, paleontológicos, geológicos, químicos, bioquímicos y moleculares para dar una idea del planeta, de la evolución de la vida, de la coevolución entre la biosfera y la atmósfera y los sedimentos, extraordinariamente atractiva. Bueno, lo que básicamente estaba diciendo Lynn Margulis, ¿si encontramos baterías o no? ¿No hay? ¿Sí, perdón? Ah, ¿no hay otro? Ándale pues. Muchas gracias. Bien, lo que Lynn Margulis va a hacer es, y en esta imagen pueden ver ustedes el contraste muy claramente, lo que ella va a decir en el esquema de la izquierda es que la imagen tradicional de un neodarwinista que crea solo en las mutaciones como la fuente fundamental de diversidad biológica es que la vida va a aparecer. Una vez que aparece la vida en forma de bacterias, se empiezan a diversificar poco a poco, y marcado en ese recuadro ven que dice un fitoflagelado ancestral. Este fitoflagelado ancestral, va a decir Lynn Margulis, en la visión tradicional, es un organismo que desarrolla fotosíntesis y luego por pérdida de fotosíntesis va a llevar hacia la izquierda a plantas, a hongos y animales, y hacia la derecha, por preservación de la fotosíntesis, me va a llevar a las algas y eventualmente a las plantas. Y la propuesta de Lynn era completamente radical, porque ella decía, ¿y dónde está ese fitoflagelado ancestral?
¿Por qué no lo encuentro entre los organismos contemporáneos? ¿Por qué no lo encuentro en el registro fósil? Y lo que ella va a proponer, en contraste, es el esquema de la derecha, en donde ven ustedes cómo surge la vida, se diversifican las bacterias con distintos tipos de metabolismos y luego entran en simbiosis, entran distintas bacterias que se van a convertir, unos en las mitocondrias, otros en los cloroplastos, otros en los flagelos 9+2, y la diversificación me va a llevar a plantas, hongos, protistas, animales, etc. Se dan cuenta que eso se puede entender muy bien con la imagen tradicional de la evolución como un árbol. Si pensamos en la evolución como un árbol que está creciendo, que se está desarrollando. ¿Tú traes uno, Miguel? Pues naranjas. Pero bueno, no importa. Se hace lo que se puede. Miguel y yo somos amigos desde hace muchos años, cuando él estuvo en México, y fue un placer enorme encontrarlo ayer. Me dio muchísima alegría, pero lo que tampoco funcionó su señalador. Los límites de la amistad, hombre, no te preocupes. Bueno, perdón, supongo que una pantalla que no acepte el rojo no es una pantalla ideologizada, pero muchas gracias. Sí, ahí está. Bien, entonces, muchas gracias. Entonces, bueno, en la imagen tradicional de la evolución, como se dan ustedes cuenta, los organismos divergen. Y esa es la imagen que siempre tenemos de la evolución en esta interpretación muy mecánica, muy simplista del darwinismo. Es decir, tenemos de un tronco común la divergencia en un número cada vez mayor de especies. Lo que Lynn Margulis está proponiendo es una idea extraordinariamente radical. Está proponiendo que una vez que divergen de un tronco común los organismos, a veces las ramas se pueden conectar entre sí. Los organismos no estamos separados. Los organismos formamos un enorme consorcio que interacciona de una manera directa o indirecta, y algunas veces esto permite, de hecho, que la asociación sea tan intensa como para llegar precisamente a tener lo que eran organismos de vida libre, ahora viviendo como simbiontes, como endosimbiontes en el interior de las células eucariontes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la gran división pues entendida como esta separación entre los que carecen de membrana nuclear y los que tienen cuando menos una membrana nuclear es algo que nos parece lógico, podemos entenderla en términos evolutivos, pero la pregunta es: ¿y cómo se da la formación de la membrana nuclear? ¿Qué es exactamente lo que hay atrás de ello? Y la respuesta está en el oxígeno. Si ustedes se fijan, todos los eucariontes, nosotros, las levaduras, los perros, los peces, las amibas, necesitamos de oxígeno. A veces prescindimos de oxígeno, algunas especies, como por ejemplo Giardia o algunas amibas que podemos tener en el intestino grueso, que es una zona esencialmente anaerobia. Pero aún estos organismos requieren de productos metabólicos que se sintetizan solo en presencia de oxígeno. Si me voy a los procariontes, no. Si me voy a los procariontes, a las bacterias, por ejemplo, yo lo que veo es que hay desde anaerobios obligados, los que no toleran el oxígeno, los que pueden vivir, usarlo un poquito sí, un poquito no, los que toleran bajas concentraciones de oxígeno y los que no pueden prescindir del oxígeno libre. Es decir, si yo me fijo, lo que estoy viendo es que claramente los procariontes surgieron en un ambiente en donde no había oxígeno y eventualmente se adaptaron a cantidades mayores de oxígeno, mientras que los aerobios obligados somos hijos del oxígeno en el sentido más estricto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver
el oxígeno con los eucariontes a un nivel molecular. Si nos fijamos nosotros, para ser eucarionte lo que uno necesita es una membrana extraordinariamente visible, extraordinariamente definida, extraordinariamente flexible, porque una membrana eucarionte nos permite hablar del núcleo citoplasma como una sola entidad biológica, una entidad anatómica. Cuando uno habla del retículo endoplásmico y abruma a los estudiantes con este concepto, o habla de la membrana nuclear, en realidad estamos viendo, como ven en este dibujo, en este esquema, una continuidad anatómica y funcional entre la membrana de la célula y la membrana del núcleo. Esto requiere de una membrana que sea flexible y resistente. Y en biología tenemos dos grandes tipos de membranas. Todas las membranas están formadas por lípidos y fosfolípidos. Los lípidos son moléculas que tienen una relación absolutamente esquizofrénica con el agua. Tienen una cabecita que les gusta el agua, una colita que detestan el agua, y esto permite la formación de bicapas. Nosotros podemos tener membranas viscosas en donde los ácidos grasos que están ustedes viendo aquí están muy cerca entre sí. De hecho, hay fuerzas de Van der Waals que llamamos, que aumentan la estabilidad de las membranas y las rigidizan de alguna manera, pero si tengo ácidos grasos no saturados, esto hace que uno de los lípidos, uno de los ácidos grasos levante la patita y se dan ustedes cuenta que ahora hay mayor espacio entre los lípidos y esto hace que la membrana sea más fluida. Una membrana fluida puede ser una membrana inestable, y la respuesta evolutiva en biología es absolutamente fascinante, que es la introducción del colesterol. El colesterol tiene muy mala fama en países chicharroneros como México o Chile, porque siempre pensamos que si lo comemos se nos acumula en las arterias y hacia ahí llegamos. Pero en realidad el colesterol, si ustedes se fijan, es una molécula absolutamente excepcional porque tiene aquí un grupo OH, un grupo hidroxilo, que le gusta el agua, tiene una zona hidrofóbica que se inserta en la membrana y el resultado es una membrana que se estabiliza con la presencia del colesterol. No estoy sugiriendo que se dediquen a comer chicharrón mañana, tarde y noche nada más, porque acuérdense que los médicos hablan de colesterol bueno y colesterol malo. Pero el colesterol en términos evolutivos es un estabilizador de las membranas eucariontes. Ahora, ¿cómo se forma el colesterol? No los voy a abrumar con ecuaciones químicas que son fascinantes, pero en todos los organismos el colesterol sale del escualeno, que sufre una primera oxidación, una segunda oxidación, una tercera oxidación, una cuarta oxidación, y aquí ven el colesterol con su grupo hidroxilo. Si no tengo oxígeno, no hay colesterol. Si tengo colesterol, tengo una membrana más estable. Si tengo colesterol, puedo tener ahora membranas flexibles como las membranas de los eucariontes. Es decir, lo que Lynn Margulis está diciendo con su teoría es que en realidad los seres vivos evolucionamos gracias a la simbiosis y que la simbiosis solo fue posible cuando las cianobacterias, las algas verdiazules, como se llamaban antes, empiezan a acumular oxígeno y cambian el planeta completo. Y al cambiar el planeta completo, esto permite la aparición de un nuevo tipo de células. Y este esquema inevitablemente llevó a Lynn Margulis a proponer una visión distinta de la taxonomía, ya no en plantas y animales como en los mercados de Antofagasta, ya no en 4 reinos como en el modelo de Haeckel, sino ella va a sugerir lo que sería el esquema de los 5 reinos, los Monera, que es el reino más antiguo, y por simbiosis, una vez que tenemos ya la presencia de oxígeno en el planeta, la aparición de protistas o sus descendientes inmediatos, los protoctistas, y de aquí van a surgir los hongos, las plantas y los animales. Y este esquema lo va a desarrollar ella en un libro absolutamente maravilloso que se vuelve un texto muy popular en toda Latinoamérica, que es el libro que escribe con su amiga Caroline Schwartz de la Universidad de Massachusetts, que se llama precisamente Los 5 reinos. Hasta aquí todo iba maravillosamente bien y el impacto que Lynn Margulis tuvo en toda nuestra región del mundo, que aceptó con mucha naturalidad sus ideas, fue absolutamente excepcional. Pero en 1977
Carl Woese y George Fox empiezan a comparar las secuencias del RNA molecular, del RNA ribosomal, empiezan a comparar secuencias de moléculas y se dan cuenta que cuando hace uno una historia familiar de la biosfera, una filogenia de la biosfera basada en la comparación cuantitativa de estas moléculas, la principal división no surge en plantas y animales, en procariontes y eucariontes, sino en lo que ellos llaman 3 grandes dominios. Yo debo confesar que como buen latinoamericano, cada vez que un taxónomo estadounidense habla de dominios me pongo muy nervioso, pero el hecho concreto es que la comparación de las moléculas me da esos 3 grandes grupos. Las bacterias, las del yogur, las que tenemos en las manos, las que tenemos en el tracto digestivo, las arquea, que es un grupo de procariontes, al principio creíamos que muy fastidiosos porque solo se encontraban en ambientes extremos, como por ejemplo en Atacama, etcétera, y el núcleo citoplasma de los eucariontes. Y cuando este esquema se publicó, hubo una serie de debates que comenzaron a enfrentar muy fuertemente a Carl Woese con Lynn Margulis, es decir, a los seguidores de las filogenias moleculares contra los que hacían biología celular. En alguna ocasión el árbol que ven ustedes aquí sin raíz se pudo enraizar y estaba yo con Lynn Margulis cuando el árbol apareció publicado, aquí está tomado de un libro, y le dije a Lynn, mira, aquí está la prueba de que tu teoría es perfectamente válida. Las mitocondrias están con alfa-proteobacterias, los plácidos estaban con cianobacterias, ya se probó tu teoría. Y Lynn Margulis me respondió, no con arrogancia, porque la amistad era muy profunda, pero me respondió de una manera que fue muy ilustrativa. Mi teoría ya estaba probada. Y tenía razón, su teoría ya estaba probada porque para Lynn tenía exactamente el mismo peso la morfología de las mitocondrias, la morfología de los cloroplastos, la fisiología de los organelos, que las moléculas no privilegiaba una visión reduccionista de las moléculas sobre una visión más amplia, más holista de las células como tales. Desafortunadamente, esos acuerdos que Lynn y yo podíamos tener no se dieron entre Carl Woese y Lynn Margulis, y hubo una confrontación que continúa. Aunque ambos personajes ya murieron, la confrontación entre el punto de vista de Lynn Margulis, que era estudiemos al organismo, y el de Carl Woese, que es conozcamos la molécula, siguen. La confrontación completamente absurda porque se dan cuenta que son visiones complementarias. Lo que las moléculas me están diciendo lo tengo que ver en contexto del organismo, el organismo no es nada más la suma de las moléculas, pero la confrontación fue violentísima al grado de que Lynn hablaba del ejército de los woesianos y Carl Woese hablaba de estos seguidores radicales de Lynn Margulis, porque además había conflictos ideológicos nada triviales. En un intento de resolver el problema, Lynn Margulis escribió un libro que era la modificación del libro original de 5 reinos que se llamó Reinos y Dominios, para tratar de conciliar la visión molecular, la visión subcelular con la visión anatómica, fisiológica, ecológica. Pero el asunto allí sigue y no deben extrañarse los jóvenes que están aquí si en las clases de taxonomía, de filogenia, de evolución o de biología celular este conflicto parece como muy vivo. Ahora, se dan ustedes cuenta que la teoría de endosimbiosis me plantea un problema nada trivial y es cómo heredamos los organelos. En el caso de las mitocondrias ya les dije que la deuda la tenemos con las madres y si fuéramos lechugas la deuda la tendríamos con la lechuga mamá. Pero el gran problema es ¿y cómo es que se heredan los organelos? Y lo que voy a describir ahora es algo… ¿5 minutos? Pero están descontando el tiempo que me tardé en encontrar el señalador. Time off, como se dice en los juegos de fútbol americano. Bueno, ahora, ¿cómo es que se heredan los organelos? Lo que les voy a describir ahora es una visión que no es muy elegante y que choca ciertamente con algunas de las ideas que tenemos sobre la intensidad del amor maternal. Cuando nace una ternera, lo primero que hace la vaca es lamerla. Y todo mundo siempre se lo enseña a los niños, dice, mira la vaca mamá como quiere a la ternerita. En realidad, la vaca mamá lo que está haciendo es infectar a la ternera, porque la ternera cuando nace sin microbiota en el tracto digestivo y las vacas son rumiantes.
Creo que las vicuñas también son rumiantes. Son rumiantes y no pueden digerir la celulosa. Lo que digiere la celulosa es la población de microorganismos que la vaca tiene en el rumen, en ese complejo de estómagos que existen. Cuando una vaca está lamiendo a su hijo, lo que está haciendo es infectar al producto con los simbiontes y se está generando un mecanismo no mendeliano para la herencia de simbiontes. Cuando una coneja pare, lo que ocurre de inmediato es que en lugar de tener los excrementos típicos de bolita muy densos, muy oscuros, cambia la calidad del excremento nocturno. Y las conejas empiezan a producir, las conejas madres empiezan a producir una enorme cantidad de un defecado líquido rico en proteínas y rico en vitaminas y en microorganismos. Los conejitos están nadando en el excremento materno, se infectan y de esta manera adquieren su simbiosis. En el caso de las termitas están consumiendo celulosa, pero no hay eucarionte que pueda digerir la celulosa. La celulosa lo que le están digiriendo son microorganismos que están en el tracto digestivo. ¿Qué es lo que pasa cuando las pupas están en el termitero? Las obreras van, ponen el ano en contacto con la boca de la pupa, defecan e infectan a la pupa de suerte tal que el producto, cuando crezca, va a tener la microbiota que necesite. No les voy a preguntar ni les voy a pedir que le digan a sus mamás y cómo adquirimos la microbiota que tenemos, pero se dan ustedes cuenta que son mecanismos conductuales que están garantizando la perpetuación de las asociaciones simbiontes. Y en algunos casos, por ejemplo en amibas como Pelomixa palustris, que no tiene mitosis, que no tiene meiosis, lo que vemos son muchos núcleos. Esto es el DNA y los núcleos rodeados por bacterias que garantizan que cuando se divide la amiba, cuando menos un pedazo va a llevar cuando menos un núcleo rodeado de todas las bacterias que son como simbiontes. Si matamos estas bacterias usando antibióticos, la amiba se muere. Entonces se dan cuenta que en la naturaleza se han seleccionado distintos mecanismos no mendelianos para garantizar la perpetuación de esta simbiosis. No voy a entrar en muchos detalles, esto bueno me lo brinco, pero la pregunta es, ¿y cómo surgen las simbiosis? Bueno, todos ustedes saben que tenemos en nuestras familias parientes excéntricos de los que preferimos no hablar, y lo mismo pasa entre los microorganismos. La Rickettsia es un patógeno terrible, Rhizobium es un simbionte que permite la fijación de nitrógeno a las leguminosas, y el pariente más cercano de Rhizobium es un patógeno bacteriano, Agrobacterium, que forma tumores en muchas plantas. Perdón, si ustedes se fijan, hay una relación entre patógenos poco agresivos, patógenos muy agresivos y simbiontes. Es muy flexible en la evolución la transición entre un patógeno y un simbionte. Un exceso de simbiontes puede ser una situación patológica, una falta de simbiontes puede ser compensada a veces con asociación con un patógeno que atempera esa agresividad. Bueno, encontramos también, por supuesto, organismos como Cyanófora paradoxa, una alga pequeña, minúscula, que en el nombre lleva la descripción de lo que es en biología. Portador de cianelos, que son estas estructuras verdes que hacen fotosíntesis, y paradoxa porque no sabíamos qué hacer con ellos. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? En realidad estos son cloroplastos a medias. Todavía se les pueden reconocer rasgos morfológicos como una pared, como si fueran una cianobacteria. Están perdiendo poco a poco o han perdido poco a poco distintos genes típicos de cianobacterias. ¿Cómo lo hacen? Volvamos al esquema de cómo funciona la selección natural. Ya les expliqué que en una población biológica tenemos diversidad, puede ocurrir que algunas bacterias sean por azar resistentes a un antibiótico. Si yo agrego el antibiótico, estas van a ser rápidamente seleccionadas, pero el antibiótico ya vimos que es la penicilina en este ejemplo, y está el anillo beta-lactámico, que es este anillo que ven ustedes aquí.
El anillo beta-lactámico puede ser fácilmente descompuesto por una proteína que conocemos muy bien, que es la beta-lactamasa. Y el gen para la beta-lactamasa puede estar en virus o puede estar en plásmidos. Y lo que puede ocurrir es que a veces las bacterias resistentes se comunican con bacterias no resistentes vía virus o vía plásmidos y le transmiten el gen que está codificando para la beta-lactamasa. ¿Cuál es el resultado? De que en lugar de que aquí tengamos herencia solamente vertical, vamos a tener herencia horizontal, y ahora las bacterias que adquirieron horizontalmente los genes para la beta-lactamasa también van a sobrevivir y se vuelven resistentes. Lo mismo está pasando en las células. Este fenómeno que llamamos un fenómeno de parasexualidad procarionte, este fenómeno que implica transporte horizontal de genes, ahora sabemos que también se da en los eucariontes. ¿Por qué han perdido genes las mitocondrias o los cloroplastos? Porque ha habido genes que han brincado. Ahora lo sabemos con el concurso de virus parientes del fago T7, de los cloroplastos al núcleo, de las mitocondrias al núcleo, hasta hacer una simbiosis tan estrecha, tan fuerte, que ya es prácticamente imposible de romper. Bueno, ya para terminar, déjenme decirles que si esta línea representa la historia de la Tierra, sabemos que la vida apareció muy rápidamente, hace unos 3.500 millones de años. La vida se diverge en dos grandes líneas, las líneas de las eubacterias que están en azul, las arqueobacterias que están representadas abajo. Una arqueobacteria se convierte en el hospedero de lo que van a ser las mitocondrias y los cloroplastos, y vamos a tener aquí los eucariontes. Pero esto se da una vez que tenemos oxígeno en el planeta, es decir, lo que tenemos es una coevolución de la biosfera y de la Tierra. De hecho, para terminar, para tranquilidad de Chantal y todos los demás, déjenme decirles que cuando uno se fija en la historia del planeta, uno ve que la vida aparece muy rápidamente, aparecen microorganismos que pueden nutrirse de los compuestos orgánicos que les dieron forma gracias a que en la atmósfera no había oxígeno, aparece eventualmente la fotosíntesis con cianobacterias, cambian la atmósfera. Al cambiar la atmósfera, esto induce una serie de cambios biológicos como la aparición del colesterol, como la aparición de los eucariontes, y el resultado neto es un proceso de coevolución extraordinaria en donde se dan ustedes cuenta que el planeta permite el surgimiento de la vida, el surgimiento de la vida permite el cambio del planeta. No podemos explicar las características sedimentológicas, hidrológicas, atmosféricas de la Tierra en ausencia de la vida, y el resultado neto es perfectamente claro. Es una especie de diálogo entre el planeta y la biosfera, pero un diálogo tan intenso que nos cuesta mucho trabajo separar, dividir a los dos interlocutores. Muchas gracias.